Hola, muy buenas tardes. Le damos la bienvenida a otra sesión del nuevo año, en 2022, de las charlas de la Asociación Chilena de Reconocimiento de Patrones. ¿M? Esta es una asociación que busca promover todo el área, esta área de la ciencia computacional que tiene que ver con el reconocimiento de patrones. Involucra, por ejemplo, la visión computacional, la ciencia de datos. Hay un montón de elementos que están vinculados a las charlas de hoy día. Hoy día tenemos a un invitado estelar, profesor de la Gracias. Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, David Díaz, que también tenemos una relación profesional, una relación de amistad también. Hemos colaborado en algunos trabajos en conjunto y tiene una presentación que me parece que es muy, muy entretenida para sobre todo aquellos que les gusta el fútbol. Trabajo sobre un análisis de datos del club Manchester United. Me parece notable cómo mezclar esto de la computación y el fútbol, que hay muchas personas que les gusta ambos tópicos. Entonces, es un momento muy, muy especial. Les comento que además, entre otras de las cosas que estamos haciendo en la asociación, hay una conferencia internacional que hacemos todos los años y este año se va a efectuar en Francia, en la ciudad de Saint-Étienne. ¿Ya? Ustedes pueden buscar la página, se lo voy a dejar aquí, icprs.org para más detalles. Normalmente, ahora ya, esta ocasión va a ser virtual, y normalmente aceptamos papers de estudiantes, ¿ya? Así que también queremos motivarlos para las próximas ocasiones de esta conferencia. Los estudiantes que están presentes se motiven y también convenzan a sus supervisores para que manden un trabajo y entonces sus trabajos finales, por ejemplo, memoria o tesis, pueden ser también presentadas en esta conferencia que está tomando cada vez más cuerpo y estamos muy contentos por eso. Este año está patrocinada también por la IEEE y también por la Asociación Internacional de Reconocimiento de Patrones, ya la IAPR. Por lo tanto, son instituciones de mucho prestigio que están detrás de este esfuerzo. Tenemos un grupo internacional que se encarga de las revisiones, de la organización de los artículos, de las conferencias, así que estamos trabajando para poder fortalecer esta área que además no es solo un trabajo, sino que uno también le pone mucho corazón. ¿Mm? Ya, sin más demora, por favor, David, antes sí, solamente, Janet, quisiera dar las gracias por las gestiones de la universidad, el centro tú nos puedes dar algunos detalles, de cierto, del centro que estamos auspiciando y también por todo el tema de la difusión, personalmente te quisiera dar las gracias. Ok, gracias. Buenas tardes. Agradecer principalmente a David por aceptar la invitación, por acompañarnos, a todos los que nos acompañan, también a los estudiantes de posgrado, a los profesores, porque sabemos que el día viernes, en la tarde hasta ahora, a veces muchos viajan, eso es algo importante, muchos están a sus casas, pero agradecidos de tu charla, que yo en realidad estoy súper interesada y ansiosa de escuchar. A mí, yo soy periodista, trabajo en la Facultad de Ingeniería, apoyo al profesor César Astudillo en esta actividad, así que agradezco la temática y aprovecho también de agradecer al profesor Astudillo por organizar este tipo de actividades que nos permiten a todos tener contactos con charlistas de la talla de David, así que muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, Janet. David, el escenario es tuyo, más o menos para organizarnos. La idea es que a las 6 de la tarde puedan ir a un pub a tomarse una cerveza o salir a trotar, ¿sí? Así que vamos a respetar, Sí, tratar de respetar esos tiempos. no Muy hay bien, problema. gracias. Bueno, muchas gracias, por supuesto, por la invitación. Voy a empezar a compartir mi pantalla, pero tenéis que dar permiso primero. Ahí. Ustedes me dicen si es que se ve bien. Perdón. Ahí. Voy a poner en pantalla completa. Sí, impecable. Se ve impecable. Ya, pues entonces, bueno, como César contaba, y en pro del tiempo voy a tratar de hacerlo lo más ejecutivo posible. Entonces, les cuento, bueno, este trabajo es un trabajo que está en colaboración con un colega amigo también de la Universidad de Cambridge, ¿ya? Y yo, como dato de la causa, y se va a entender en unos minutos,
yo hace mucho tiempo atrás, ya casi 10 años, hice mi doctorado en la Universidad de Manchester, ¿ya? Entonces, por eso tenemos estos links, estas conexiones con el Manchester United, con el equipo de fútbol, ¿ya? Y por supuesto, Mohamed y yo estamos trabajando hace mucho tiempo en lo que hoy en día es Data Science, se conoce como Data Science, Machine Learning, y básicamente nos hicimos una pregunta de si seríamos capaces de predecir, ¿cierto? Si es que un post, ¿ya? Piensen, por ejemplo, no sé, por Manchester United, ¿cierto? Que genera un montón de contenido en redes sociales, ya piensen en Facebook, Instagram, ¿cómo se llama esto? Qué sé yo, TikTok, etcétera. Tienen diferentes canales en los que ellos van creando contenido, ¿cierto? Y ese contenido es un contenido típicamente multimedia. Entonces, por ejemplo, no sé si piensan como en Instagram, tienen un carrusel, ¿ya? Donde se sube, por ejemplo, una foto, más un texto, más un video de lo que está pasando, a lo mejor alguna jugada del partido, o un comentario después del partido, antes, una entrevista a los fans, ¿cierto? Y la idea era tratar de saber, ¿cierto? De predecir, de anticiparse a si ese contenido que iba a ser publicado en las redes sociales va a ser exitoso o no va a ser exitoso. ¿Ya? Ese es como el contexto entonces del trabajo en el que vamos a estar conversando durante estos minutos. Entonces, el trabajo se llama Predicting Fan Engagement and Social Media Performance Metrics from Structured Data Content Using Deep Learning Techniques. Entonces, la traducción sería como prediciendo si es que los fans van a enganchar y si van en el fondo ese enganche, esa interacción se va a reflejar en las métricas de social media, por ejemplo, no sé, por la cantidad de likes que va a tener el contenido, o cuánta gente lo va a descargar el video, cuánta gente lo va a compartir, ¿ya? Ese tipo de métricas. Y lo que nosotros vemos, ¿cierto? Lo que los algoritmos van a tener que analizar es justamente las características de ese contenido. Las fotos, los videos, los textos, los audios, ¿ya? Entonces, voy a saltarme el resumen, pero un poquito como la motivación desde la literatura que tiene que ver como con sports management, con la administración de equipos de deporte en general y especialmente en fútbol, es que se sabe que obviamente el generar este engagement, el generar esta como colaboración o interacción con los fans, puede generar valor, ¿ya? Porque también puede ocurrir, por ejemplo, que en ciertos escenarios los fans como que se enganchan demasiado, piensen así como en las barras bravas, y en vez de generarle valor a la marca, en vez de generarle valor al equipo, en este caso de fútbol, pasa lo contrario, le generan cierto como un mal, por estar cierto, tan motivados, tan fanáticos, se pueden producir peleas. Pero en general la literatura, cierto, que habla del management de los deportes, pone como punto de que justamente sería ideal, ¿cierto? Que los equipos de fútbol y en general los equipos deportivos, ¿cierto? Lograran este enganche, esta interacción, esta motivación con sus fans, ¿cierto? Y dado eso, ¿cierto? Los equipos de fútbol, ¿cierto? Por ejemplo, Manchester United contratan, ¿cierto? Estos equipos de content managers, estos administradores de contenido, que son gente típicamente que está dedicada, ¿cierto? Al mundo de las comunicaciones, mezclado hoy en día con redes sociales, que son los que tienen que ir generando estos contenidos, estos videos, estos textos, estos posts, que se van subiendo, ¿cierto?, en tiempo real, antes del partido, durante el partido y después del partido, para justamente ir como motivando a que los fans se vayan enganchando, se vayan sumando, e ir generando como todas estas interacciones a través de las redes sociales, ¿ya? Entonces, nosotros contribuimos también a esta literatura, o pretendemos contribuir a esta literatura, justamente mostrando un caso aplicado de uso de cómo hoy día las herramientas de inteligencia artificial nos permiten entonces analizar estos contenidos y en base a los patrones históricos, ¿cierto? Saber si es que un contenido va a ser más o menos exitoso dependiendo del momento en el que se publique. Como les comentaba, entonces, la literatura, ¿cierto?, que tiene que ver con la administración de los deportes, ¿cierto?, dice que este engagement, esta interacción con los fans, se puede hacer a través de diferentes actividades, ¿ya?, a través de diferentes canales y en diferentes ocasiones, ¿ya? Y como les comentaba también, ¿cierto? En general se sabe que mientras más enganchados estén tus fans,
más valor eso le genera al equipo, tanto en términos de, por ejemplo, más ventas de tickets, de que las personas van a ir más al estadio, pero también todo lo que tiene que ver con venta, por ejemplo, de productos asociados al equipo, ¿cierto? Todo lo que es ropa deportiva, ¿cómo se llama esto? O publicidad, ¿cierto? O horas de publicidad durante la transmisión del partido, etcétera. Todo eso, si los fans están más motivados y hay más interacción, también se genera todo ese valor que los equipos pueden tratar de capturar, ¿ya? En general, además, ¿cierto? Hoy en día, dado que los canales de social media están obteniendo cada vez más preponderancia, y sobre todo, además, que hubo todo un periodo, ¿cierto?, en que tuvimos forzosamente estar en la casa, ¿cierto?, por lo del COVID, este canal que le permite de alguna manera interactuar con los fans, también cobra mucha importancia y por lo tanto es relevante en el fondo estar estudiando este tipo de problemas, ¿ya? De punto de vista como de la revisión de la literatura del Machine Learning, ya no quise ser muy extenso, pero sí quiero de alguna manera relevar, ¿cierto? Mostrar algunos puntos claves, ¿ya? Entonces, de alguna manera lo que quiero comentar es lo siguiente, o sea, ¿qué es lo nuevo? ¿Ya? Digamos en lo que hoy en día se conoce como el Machine Learning tradicional, en el Machine Learning antiguo, nuestros algoritmos de hasta hace aproximadamente 10 años, tenían la capacidad de procesar, ¿cierto?, grandes cantidades de datos que nosotros le llamamos estructurados o numéricos. O sea, si nuestro modelo dependía de inputs que eran numéricos, nosotros teníamos la capacidad sin problemas de generar un modelo predictivo, ¿ya? Pero si queríamos, por ejemplo, incluir en nuestros modelos predictivos datos no estructurados, o sea, típicamente todo lo que hoy día se conoce como en multimedia, o sea, si queríamos incluir fotos, ¿ya? O queríamos incluir videos, o queríamos incluir audios en nuestros modelos, eso le costaba de alguna manera a los algoritmos tradicionales, ¿ya? Entonces, lo que hemos visto, ¿cierto?, es que en esta última década, ¿cierto?, ha habido un auge de esta nueva generación de modelos, que se conocen como modelos de deep learning o de aprendizaje profundo, que justamente tienen esta capacidad potenciada obviamente por el uso de los computadores de la nube y el uso de la GPU, de procesar no tan solo grandes cantidades de datos, sino que también una mayor variedad de datos. Entonces, dentro de esa variedad entra justamente este tipo de fuente de datos que antes nos costaba procesar: los videos, las fotos, los textos, ¿ya? Los audios también. Entonces, eso es un poco lo que buscamos en este trabajo. Lo que buscamos es, de alguna manera, sacarle provecho a esos datos no estructurados, a estos videos, a estos textos, a estos audios, que se suben en un contenido multimedia, por ejemplo, de un post de Instagram o de Facebook, ¿ya? Con el objetivo, entonces, de predecir algo. ¿Qué es lo que queremos predecir? Queremos predecir en este caso si es que ese post, si es que ese contenido va a ser exitoso o no exitoso. ¿Cómo vamos a medir el éxito? Lo vamos a medir, por ejemplo, con las diferentes métricas que se capturan de las redes sociales. Como les decía, cuánta gente hizo like, cuánta gente compartió el post, cuánta gente descargó el video, etc. Pero de alguna manera entonces lo que queremos hacer es ocupar esta potencia de las nuevas redes neuronales profundas, de ser capaces de procesar datos no estructurados, ¿ya? ¿Qué más? ¿Qué es algo que, por ejemplo, es también relativamente nuevo, ¿ya? Las redes neuronales, digamos, tradicionales o clásicas, el Machine Learning antiguo tradicional, el problema clásico era multi-input, single output. O sea, yo podía tener muchos inputs estructurados, diferentes, por ejemplo, variables numéricas, para predecir un solo output que típicamente también era numérico. Por ejemplo, si yo quería tener un modelo predictivo de si alguien me va a pagar un crédito o no, no sé, yo ingresaba como variable explicativa la edad del cliente, el sexo del cliente, cuánto saldo tiene, cuántos giros hace al mes, ¿cierto? Y trataba de predecir una sola cosa, trataba de predecir la probabilidad numérica de que el cliente me pagara o no me pagara, ¿ya? Otra característica, entonces, nueva de estas arquitecturas
de redes neuronales modernas, es su capacidad de ser multimodales, ¿ya? Entonces, multimodales en el sentido de que ahora podemos tener problemas que son multi-input, pero además multi-input en términos de la variedad de datos, o sea, no tan solo voy a recibir atributos numéricos como input, sino que además también, como les comentaba, podría agregarle texto o imágenes o qué sé yo, audios, ¿cierto? Pero al mismo tiempo puedo ser multi-output, puedo predecir simultáneamente varias cosas. Entonces, por ejemplo, en el tipo de modelo que nosotros les voy a mostrar en un momento, logramos hacer también esa capacidad predictiva multi-output. O sea, le digo, predice simultáneamente varias métricas. No le digo solo dime la cantidad de likes que va a tener, sino que dime cuántos likes va a tener, cuántos shares va a tener, y si es que, por ejemplo, los comentarios que van a escribir los fans respecto de ese post, van a ser positivos o van a ser negativos desde el punto de vista como del sentimiento, ¿ya? Entonces, en términos de la revisión literaria o del posicionamiento de este trabajo, nosotros también estamos haciendo uso de esta capacidad de las redes de ser multimodales, que se lee entonces sencillo como esta capacidad de ser multi-input y multi-output, ¿ya? Como decía César, ahí si tienen cualquier duda, cualquier pregunta, me la pueden ir escribiendo en el chat, por favor, ¿ya? Entonces, eso es como desde el punto de vista como del Machine Learning, desde el punto de vista como más de marketing, que en el fondo es la otra área que está involucrada en este trabajo, ¿cierto? Nosotros tenemos este pequeño modelo conceptual, ¿ya? Que básicamente me dice, mira, el contenido que va a generar una persona de marketing, una persona de comunicación, o sea, la estrategia de contenido que va a generar ese content manager, ¿cierto? Va a tener diferentes dimensiones, ¿ya? Por ejemplo, una dimensión es, bueno, ¿en qué plataforma de redes sociales lo voy a subir? Lo voy a subir en Instagram, lo voy a subir en Facebook, en TikTok, etcétera, ¿ya? Después, por ejemplo, bueno, ¿cuál va a ser ese contenido? ¿Ya? Va a tener tantas fotos, va a ser una foto de un gol, o va a ser una foto de un evento pasado en el cual nos vamos a regocijar de cuando ganamos la copa de no sé qué año, ¿cierto? Además, ese marketero, ese content manager, tiene que tomar la decisión de cuál va a ser el volumen del contenido en el sentido de, bueno, cada cuánto genero post. Estoy cada un minuto generando un post, hago un post al día o un post antes del partido, un post después del partido. Todas esas son decisiones que él tiene que ir como sopesando, ¿cierto? Y además, sobre todo en el equipo, en el caso de los equipos de fútbol se entiende muy bien, como que el Manchester United no está solo en el universo. O sea, además, por ejemplo, a veces se dan estas conversaciones o estas, digamos, como batallas entre el content manager del equipo, en este caso Manchester United, versus el contrincante con el cual está jugando el partido. Entonces, por ejemplo, también las decisiones de qué contenido genero yo como Manchester United dependen de qué contenido está posteando también mi contrincante. Entonces, estoy justo jugando contra el Liverpool o qué sé yo, contra el Chelsea, y los del Chelsea me tiran una talla por redes sociales. Yo como content manager también tengo que tener esa capacidad de analizar y de reaccionar, ¿cierto? A ese impulso, ¿cierto? A esa ¿cómo se dice? Como poke, como molestia que me está mandando el equipo contrincante a través de redes sociales, ¿ya? Entonces, ¿qué más debe considerar este content manager? Bueno, debe considerar cuál es el contexto del evento, ¿cierto? A lo mejor no es lo mismo un partido en el que estamos jugando la superfinal versus a un partido en el que estamos jugando un amistoso con un equipo que sabemos que probablemente es fácil de ganar, ¿ya? Entonces, eso influye, ¿cierto? El contexto del evento influye también respecto de qué tipo de contenido voy a generar, si va a ser un contenido más emocional, si va a ser más informacional, o sea, como que yo les voy a comentar que, no sé, acabamos de lanzar las nuevas zapatillas Nike con el logo, ¿cierto? Con el nuevo logo de Manchester United, o más comercial, les voy a decir, bueno, vendamos o queremos que los fans se compren más tickets de tal estilo, ¿ya? Y todo eso, ¿cierto? Todo eso va a repercutir, perdón, va a repercutir entonces en
en estas métricas de engagement, en estas métricas de enganche, de cuán enganchados están los fans, dado el contenido que se creó, considerando todos estos aspectos que yo les estaba mencionando, ¿ya? Y eso obviamente se va a reflejar en las métricas de la plataforma, los likes, los shares, la cantidad de downloads, ¿cierto? Y también se va a reflejar de alguna manera en algo que en marketing se conoce como el VOC, ¿ya? O el Voice of the Customer, la voz del cliente, en básicamente qué tipo de conversaciones, cuál va a ser el tono, cuáles van a ser las emociones que se van a estar generando en esas conversaciones que se van dando, por ejemplo, en los replies, en la respuesta, ¿cierto?, de los contenidos que se publican, ¿ya? Entonces, en resumen, ¿cierto? Nosotros para este paper, para esta aplicación en particular, ¿cierto? Nos vamos a enfocar en, mira, vamos a analizar solamente los contenidos del post, cuáles eran las características del post, ¿cierto? En una plataforma en particular, en Instagram, ¿ya? Y vamos a ver, en el fondo, cómo esas características del contenido en Instagram tienen una repercusión en las métricas de la plataforma y en este VOC, en esta como termómetro de los sentimientos de los fans cuando ese contenido es posteado, ¿ya? Entonces, aquí abajo está un poco como simplificado lo que estoy diciendo. Si bien hay muchas cosas que podríamos considerar, básicamente lo que le estoy diciendo es que vamos a simplificar un poco el problema. No nos vamos a preocupar, por ejemplo, de qué están haciendo los competidores, no nos vamos a preocupar de cuál es el volumen en el que se está generando el contenido, y no nos vamos a preocupar mucho del contexto. Simplemente yo voy a agarrar el post que se publicó en una plataforma en particular y voy a ver cómo eso repercute entonces en estas métricas de enganche, ¿ya? Que es lo que está representado aquí abajo. Entonces, yo voy a tomar un post que típicamente tiene una foto, tiene un texto que la acompaña, se la voy a pasar a mi algoritmo de Machine Learning, y mi algoritmo de Machine Learning tiene que predecirme cuántos likes va a tener, cuántas personas van a descargar la foto, y si los sentimientos que va a generar ese post van a ser positivos, negativos, van a ser furia, alegría, etc. ¿Ya? Entonces, en particular, ¿cómo analizamos entonces estas dos dimensiones? ¿Ya? Entonces, fíjense que en el fondo esta lámina lo que me dice, mira, nosotros tenemos, pensando en esto a multimodal, tenemos dos modas, dos inputs. Tenemos una foto, ¿ya? Entonces voy a tener que hacer un computer vision analysis, voy a tener que analizar esa foto ocupando algoritmos de visión computacional, ¿ya? Y además voy a tener que hacer NLP, voy a tener que hacer análisis de procesamiento de lenguaje natural, porque además voy a procesar el texto, ¿ya? Entonces voy a partir por el texto. Entonces, ¿qué cosas, por ejemplo, tratamos de extraer o tratamos de encontrar de esos textos? Bueno, por ejemplo, ¿cuál es el tópico? O sea, ¿de qué se trata ese texto que está siendo posteado? ¿Se trata, por ejemplo, de un comentario de una jugada del partido? ¿O se trata de un comentario respecto de una entrevista que se le hizo a un fan? ¿O se trata de, qué sé yo, una noticia que habla de cuando ganamos la Copa del año, no sé, 2005? ¿Ya? O sea, además podemos identificar en ese contenido las personas que son mencionadas en el texto, ¿ya? No es lo mismo que hablen de Ferguson, o que hablen de Alexis Sánchez, o que hablen de Rooney, ¿cierto? Que son como los jugadores actuales y algunos antiguos, ¿cierto? Y qué tipo de sentimientos yo puedo detectar en ese texto. ¿Es un post más positivo, es más negativo, es más pesimista, es más optimista? ¿Ya? Todo eso podemos obtener hoy en día ocupando ciertos algoritmos de lenguaje natural que automáticamente, por ejemplo, hagan entity recognition o sentiment analysis o topic model, ¿ya? O sea, que reconozcan tópicos, reconozcan sentimientos, reconozcan personas o entidades similares, ¿ya? Ahora, desde el punto de vista de la foto, ¿cierto? Pasa algo similar. O sea, queremos, por ejemplo, reconocer objetos en la foto, ¿ya? Entonces tenemos algoritmos que me van a decir, mira, por ejemplo, en esta foto aparecen personas, o aparece una celebridad, aparece Marcus Rashford con una cierta probabilidad, ¿ya? Pero también ocupamos algoritmos que reconocen, por ejemplo, cosas comerciales. Me dice, mira, hay un logo, en esta foto aparece el logo de Manchester United, y además, por ejemplo, aparece el logo de Chevrolet, ¿sí? ¿Qué más le pedimos a la foto? ¿Qué más le pedimos al algoritmo? Que
escriba un caption, o sea, sería como una especie de descripción de lo que hay en la foto. Entonces, por ejemplo, este texto que está escrito aquí abajo no lo escribió una persona, sino que lo escribe un algoritmo. Entonces, el algoritmo dice, mira, en esta foto hay un grupo de hombres jugando al fútbol. Entonces, si bien esto originalmente era una foto, de alguna manera lo pasamos a un texto, y a ese texto también le podríamos hacer análisis de texto, valga la redundancia. Podría después identificar acá de nuevo personalidades, sentimientos, tópicos, ¿ya? Y además, no lo puse aquí, pero se los cuento, por ejemplo, también tenemos otros algoritmos que de hecho funcionaron bastante bien, que analizan los rostros, así, si hay personas en la foto, ¿ya? El algoritmo analiza los rostros. Entonces, por ejemplo, me dice, en esta foto hay 3 rostros y hay 2 personas que están contentas y una persona que está enojada, ¿ya? Además me dicen, por ejemplo, el sexo de la persona, me dicen si estaba sonriendo o no estaba sonriendo, si ocupa lente, dan una estimación de la edad, etc. O sea, ocupamos una gran gama de algoritmos que analizan tanto la foto y me generan una gran cantidad de features, de atributos, describiendo esa foto del contenido, más otra gran cantidad de algoritmos que analizan el texto que tiene ese post, ¿ya? ¿Cuáles son algunos de los desafíos, ¿cierto? Primero, en general, ¿ya? En general, si uno piensa cómo es el engagement, esta capacidad de enganchar o de interactuar de las empresas y de las marcas con sus públicos, se sabe que en general ese engagement es súper bajo, ¿ya? O sea, por ejemplo, si yo tomara, que es una de las métricas que se ocupa para medir engagement, si yo tomara, por ejemplo, el total de seguidores que tiene Manchester United, ¿ya? Entonces, por ejemplo, Manchester United hoy en día tiene, si no me equivoco, algo así como, no sé, 200 millones de seguidores en el mundo, la cuenta de Instagram tiene así como 200 millones de followers, ¿ya? ¿Cuántos de esos 200 millones de followers estaban viendo el partido y haciendo algún comentario en redes sociales? Bueno, obviamente va a ser un porcentaje muy, muy, muy pequeño, ¿ya? O sea, a eso me refiero con esa métrica del enganche. O sea, si bien puede ser que yo tenga muchos seguidores en redes sociales, en realidad el porcentaje de gente que está como enganchada y conversando y generando contenido y discutiendo es bastante bajo, ¿ya? Entonces, lo que se muestra, por ejemplo, en esta gráfica es justamente cuál es el porcentaje para diferentes industrias, ¿ya? Entonces, por ejemplo, no sé, la industria de la moda, apenas un 0,5% del total de los seguidores están haciendo interacciones constantemente con la marca. Y fíjense que, por ejemplo, una de las industrias que mayor cantidad de interacciones tiene es justamente la educación superior, las universidades. Cuando las universidades generamos contenido en redes sociales, un porcentaje de un 3% de ¿cierto?, de nuestros seguidores se engancha y genera contenido. En cambio, para, por ejemplo, los equipos de fútbol es alrededor de un 1,8%. O sea, lo que estoy tratando de decir es que si bien esto del analizar el engagement, ¿cierto?, de los fans es un tema muy importante, sabemos de que en realidad, como desde el punto de vista de la representatividad, la gente que está ¿cierto?, generando contenido y está enganchado es un porcentaje pequeño respecto del fans base completo, de la base de fans completo, ¿ya? Entonces, eso implica que hay que ser como cuidadosos. O sea, yo no podría hacer como grandes conclusiones y mira, todos los fans de Manchester United les gusta tal jugador, porque el porcentaje de gente que yo veo que está comentando es muy pequeño, alrededor de un 2% respecto del total de la base. Entonces eso es un desafío, ¿ya? Hay que tener cuidado entonces con ese tipo de afirmación, ¿sí? Después, otra dificultad que hallamos, en el fondo, cuando empezamos a trabajar, tiene que ver con las métricas, ¿ya? Entonces, déjenme tratar de explicar eso. O sea, por ejemplo, fíjense que acá tenemos 2 posts, ¿ya? Este post de Alexis Sánchez y este post en que sale acá el coach que había hasta hace poco, ¿cierto? El entrenador que había hace poco, ¿ya? Fíjense que ambos posts, al momento en que nosotros hicimos el análisis, ya que fue como a finales del 2019, o sea, ahí sacamos la base de datos, digamos, tenían más o menos la misma cantidad de likes, ¿ya? Este post de Alexis Sánchez tenía 2 millones de likes y este post de Ferguson tenía también como 2 millones de likes, ¿ya? Entonces, si yo mido los likes,
podríamos decir, mira, ambos posts fueron igual de exitosos, porque tuvieron la misma cantidad de personas haciendo like, ¿cierto? Pero fíjense que si uno lo piensa un poquito más, miren por ejemplo la fecha en que este post fue publicado. Este post fue publicado el 22 de enero del 2018 y este post fue publicado el 6 de marzo del 2019. O sea, al cierre del año, ¿cierto? Que fue ahí está, el 22 del 10 del 2020, ¿cierto? Este post llevaba menos tiempo desde su publicación y este llevaba más tiempo, casi un año más. Entonces, es como que tuvieron este post tuvo más tiempo para juntar likes que este otro. Entonces, no sé si pudiéramos llegar y comparar, no sé si se entiende. O sea, por ejemplo, lo que hicimos nosotros para poder tener una métrica un poco más comparativa del éxito de un post, es decir, ok, pero ¿qué pasaría si, por ejemplo, contáramos la cantidad de días que ha pasado desde que el post fue publicado? Entonces, por ejemplo, supongamos que para un post han pasado 10 días y para otro post ha pasado un día. Ya, y resulta que el que ha pasado un día tiene 2 millones de likes y el que han pasado 10 días también tiene 2 millones de likes. Entonces, lo que podríamos decir en realidad, mira, en realidad, si yo dijera cuántos likes por día tuvo, podría dividir la cantidad de likes totales por la cantidad de días que han pasado y voy a crear una métrica así como de velocidad de generación de likes. Espero que se entienda. Ahí, me comentan después si es que no quedó muy clara la métrica, pero de alguna manera eso me permite, ¿cierto?, hacer comparable dos posts que fueron posteados en momentos distintos del tiempo. Entonces, la métrica que estamos tratando de modelar no es el total de likes por sí solo, sino que es esta métrica relativa de cantidad de likes, dado la cantidad de tiempo que ha pasado, ¿ya? Y también, por ejemplo, probamos con otra métrica relativa, que era así como la cantidad de likes que tiene, dado la cantidad de seguidores que tenía Manchester United en ese momento. Entonces ahí yo podría decir, mira, un 1% del total de los seguidores hizo like. Y eso sí es comparable a través del tiempo, porque como la cantidad de seguidores típicamente solamente aumenta, ¿cierto? Es muy raro la gente que se borra de la cuenta de Manchester United. Sí me permitiría saber que, mira, en este momento cuando teníamos 1000 seguidores, un 1% de esos 1000 estaba enganchado, y después cuando ya teníamos 1 millón de seguidores, el 1% de ese millón también estaba enganchado. Entonces, eso es un poco lo que tratamos de tener en cuenta, para poder hacer comparativo, en fondo, dos posts que fueron publicados en momentos del tiempo distintos, ¿ya? Perfecto, entonces eso era, como les decía, son algunos desafíos. Entonces, el primer desafío es que en general el porcentaje de gente que se comunica, que interactúa es muy bajo respecto del total de la base, ¿cierto? Y que además es difícil comparar posts que fueron publicados en diferentes momentos del tiempo, por esto que le estoy diciendo, por la cantidad de tiempo que ha pasado y por la cantidad de fans que habían en ese momento, ¿ya? Entonces, bueno, en resumen, ¿en qué consiste nuestro experimento, nuestro modelo? Tomamos, como ya les había adelantado, 15.164 posts, ¿ya? Publicados en Instagram entre el año 2014 y diciembre del año 2020, ¿ya? Como les decía, cada uno de esos posts los descargamos todos sus videos, todas sus fotos, todos sus textos, y además para cada uno de sus posts descargamos una muestra bastante grande, no recuerdo el número de memoria, pero descargamos una muestra bastante grande de cuáles habían sido los replies, o sea, cuáles fueron las reacciones de la gente a ese post. Entonces, vamos a analizar, como les comentaba, el contenido y además cuál fue el resultado, cuántos likes dada la cantidad de días tuvo, y cuál fue el sentimiento que generó ese post en la fanaticada que estaba comentando en ese momento, ¿ya? Ocupamos algoritmos de visión computacional para hacer el análisis de las fotos, y ocupamos algoritmos de procesamiento natural de texto, ¿cierto?, de lenguaje, para analizar los textos, y ocupamos entonces arquitecturas multimodales, porque tengo diferentes tipos de inputs y además múltiples outputs para generar este modelo, ¿ya? ¿Cómo vamos con el tiempo? Son un segundo, me quedan 20 minutos. Entonces, así luce un poco la base de datos original, que fue la que Manchester United nos pasó.
Entonces, teníamos un link al post original. Me decían, por ejemplo, qué tipo de multimedia, qué tipo de archivo, qué tipo de cosa tenía ese post. Por ejemplo, este post solo tenía una foto, mientras que otros tenían solo video, y otros eran una mezcla, esta idea de los carrusel. ¿Conocen los carruseles de Instagram? Me imagino que sí, ¿cierto? Un carrusel es cuando tiene más cosas, ¿ya? O sea, si por ejemplo tiene una foto y un video y un texto, sería un carrusel. La fecha en que se publicó el post, cuál era el texto que acompañaba a ese post, típicamente, ¿cierto? Vienen los hashtags y tienen además como emoticons, etc. Y acá están las métricas que alcanzó ese post a la fecha en que nosotros hicimos el corte de la base de datos. O sea, la cantidad de likes, la cantidad de comentarios, cuánta gente descargó el archivo, cuánta gente tuvo algún tipo de interacción, por ejemplo, a cuánta gente se le fue enviado ese contenido. Algo que a lo mejor no todos saben es que, por ejemplo, el Content Manager, cuando publica algo, por ejemplo, en Instagram, puede tomar decisiones del estilo de decir, mira, lo voy a mandar, o quiero que este post solo lo vean los fanáticos en España, o quiero que este post solo lo vean los fanáticos de India, o quiero que este post lo vean todos los fanáticos del mundo. Entonces, también por eso existen estas métricas como de reach, que te dicen, por ejemplo, cuál era la base a la cual fue ese post enviado, ¿ya? Y eso además hace que sea como difícil comparar posts que tenían diferentes como targets, ¿sí? Eso, pero esa es como una foto entonces de cómo lucía la base de datos. Creamos varios como robots, estos famosos crawlers, que se metían a Instagram, y para cada uno de esos links bajaban, como les contaba, las fotos, los videos, los textos, y además todos los comentarios, y fuimos creando una base de datos que a esta altura es súper grande. Y además teníamos estos likes de acá. Las preguntas las contesto al final, César, que veo que tengo un par de preguntas ahí en el chat. Como tú gustes. Normalmente contestamos al final, pero si tú Ya. prefieres... No, es que veo que no son como muy de lo que estaba hablando en este momento. Entonces, dejémosla para el final, ahí volvemos. ¿Ya? Entonces, lo que les quería mostrar es esto, o sea, que en el fondo lo que hicimos también, que solo para, esto es como una decisión como bien, digamos, importante, es que, ¿cierto? Cuando uno modela, uno tiene que decidir si es que nuestro problema va a ser un problema de clasificación o va a ser un problema de regresión, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si hablamos de las métricas de likes, ¿ya? Yo podría haberlo modelado como un problema de regresión. Podría haber tratado de predecir la cantidad exacta de likes que va a tener este post, ¿ya? Pero en realidad, la pregunta que nos hizo Manchester United se va a entender más mirando este gráfico. Ellos lo que nos decían, mira, nosotros en general vemos que cuando posteamos algo nos va bien, ¿ya? Tenemos como nuestras métricas comparadas, por ejemplo, con las métricas de la competencia son súper buenas. Entonces, a mí lo que en realidad me interesa saber, más que es la cantidad de likes que voy a tener, me interesa saber esto, me interesa saber si es que el post es como, va a ser no exitoso, es como negaron el problema, o sea, estaban más preocupados de saber ex ante que un contenido que iban a publicar no iba a ser exitoso, porque la mayoría de las veces que ellos publicaban algo era exitoso. Y no sé si se nota que esta es una distribución multimodal, tiene como varios peaks, ¿ya? Entonces, si lo hubiésemos modelado como una variable continua, era un problema bastante complejo. Entonces, por eso al final decidimos hacerlo como un problema de clasificación, y de alguna manera lo único que le preguntamos a la red es, si yo posteo este contenido ¿va a ser exitoso sí o no? Y los que más le importaban a Manchester United eran los que no iban a ser exitosos, ¿ya? Y como obviamente esto se transforma en un problema de clasificación, ¿cierto? Tuvimos que además hacer, por ejemplo, balanceo de clase y lidiar con ese tipo de problemas de problemas desbalanceados, ¿ya? Había muchos menos posts no exitosos que posts exitosos, ¿sí? Ahí está. Ya, entonces, ¿qué más hicimos? Esto es clave. Básicamente, fíjense acá, en el fondo lo que muestra esta tabla es que, en resumen, es como que hubiésemos corrido 5 tipos de experimentos, ¿ya? Entonces, ¿a qué me refiero con los 5 tipos de experimentos? Teníamos la duda, por ejemplo, de qué iba a ser más predictivo. ¿Será más predictivo el texto
que acompaña a la foto? ¿O será más predictiva la foto de cómo va a ser exitoso el post? ¿O en realidad necesito hacer una mezcla de ambas cosas para lograr una mayor capacidad predictiva? ¿Ya? Además, no sé si ustedes saben, pero por ejemplo las redes neuronales profundas, ¿cierto?, tienen la capacidad de trabajar con lo que se conoce como un input raw, o sea, un input crudo, ¿ya? O sea, yo le paso la foto así tal cual como viene, le paso los píxeles de la foto y no le doy ninguna otra información, o le paso todos los caracteres del texto y no le doy ninguna otra información, o yo ex ante como humano puedo crear atributos, hago feature engineering. Yo sé que los que son más senior están entendiendo perfecto, pero no sé si los de pregrado, ¿ya? Entonces, teníamos la duda de si era mejor llegar y ocupar los inputs así raw, tal cual como venía la data, o si teníamos que primero pasar por un proceso en que le íbamos a crear esos dos atributos. O sea, ¿atributos de qué estilo? Por ejemplo, si yo leo un texto, un atributo podría ser, mira, este texto es positivo o es negativo. O sea, ¿es alguien feliz el que lo está escribiendo o está triste? O en este texto, ¿aparece Alexis Sánchez, sí o no? En este texto, ¿aparece mencionado el estadio, el Old Trafford, sí o no? Eso sería un atributo. Entonces, yo podría hacer como una especie de preproceso de los datos, en que primero creo los atributos y después le paso esos atributos a la red para que los procese, ¿ya? Entonces, por eso tenemos diferentes experimentos. Entonces, ahora se va a entender. Entonces, por ejemplo, en el experimento 1, ¿ya? Aquí en la columna 1, lo que hacíamos es decíamos, mira, yo le voy a pasar como input a la red solo el texto del post. Y se lo voy a pasar crudo, no voy a crearle ningún atributo. En el experimento 2, le voy a pasar la imagen cruda y no le voy a crear ningún atributo. En el experimento 3, le voy a pasar el texto y la imagen cruda y no le voy a generar ningún atributo, ¿ya? En el experimento 4, fíjense, le voy a generar atributos a la imagen y al texto, y eso es lo que le voy a pasar como input, ¿ya? Y en el experimento 5 es como le voy a pasar todo, ¿ya? Le pasaba las imágenes crudas, los textos crudos, los atributos del texto, los atributos del video, y hago como una gran juguera, ¿cierto?, donde la red tiene que ahora decidir qué es lo que mejor funciona, ¿ya? ¿Se entiende? Espero que haya quedado más o menos claro los diferentes experimentos que hicimos, ¿ya? Entonces, bueno, aquí al lado, para los que les interesa saber más detalle, está, por ejemplo, cuando creamos atributos, en general ocupábamos librerías preconstruidas para construir los atributos, valga la redundancia. O sea, no nos dimos el trabajo de, por ejemplo, crear un analizador de caras, porque hay algoritmos que analizan caras que funcionan muy bien y que uno los puede llegar y ocupar, o ocupar el API o descargar, ¿ya? Entonces, por ejemplo, no sé, para analizar las caras, cuando creamos atributos de las imágenes, ocupamos un API que se llama Face++. Y, por ejemplo, para analizar otro tipo de atributos de las imágenes, en general ocupábamos los paquetes de Microsoft, que están disponibles en la nube de Azure, ¿ya? Y para hacer todos los análisis de atributos del texto, para hacer análisis de sentimientos, para hacer descubrimiento de tópicos, para hacer además reconocimiento, ¿cierto?, de entidades y de palabras clave, ocupábamos algunas librerías que están disponibles como en Spark NLP, ¿ya? Entonces fíjense que en el fondo la parte de arriba de esta tabla me dice entonces, bueno, qué tipo de inputs ocupábamos, si eran raw o no, cuál era la fuente, ¿cierto? Y después aquí abajo, cuál era la métrica que íbamos a predecir, cuál es el output, ¿ya? Y el output, recuerden, siempre es como va a ser exitoso o no va a ser exitoso, ¿ya? Entonces, y era multimodal, entonces predecíamos simultáneamente en todas, fíjense que en todos los experimentos predecimos simultáneamente cuántos likes va a tener, cuál reach, cuántos comentarios, y además qué tipo de sentimiento y qué tipo de emociones va a generar en los replies, en las respuestas que tenían los fanáticos en la plataforma, en Instagram, ¿ya? Algunos otros detalles, ocupamos, ¿cierto? Acuérdense, teníamos datos desde el 2014, un poquito antes, hasta el 2020, entonces dividimos la data en 80-20, 80% training, 20% testing, y además justo en la colita, ¿cierto?, de nuestra base de datos, nos agarramos todo lo que tenía que ver con
con COVID, con la pandemia. Y además fue justo un momento del tiempo, me imagino que ustedes se acuerdan que se paró el fútbol y no hubieron partidos. Teníamos justo además al principio, o sea, bueno, perdón, al final de la base de datos, teníamos un periodo en que como que era todo distinto, como que el mundo cambió, como que tenemos como un antes del COVID y después del COVID, ¿ya? Entonces decidimos dejar toda esta etapa como durante COVID, como aparte, ¿ya? Y lo tratamos como otro set de validación. Entonces ahora cuando les muestro los resultados, cuando tenemos como resultado durante COVID, training testing, perdón, antes del COVID, training testing, y durante COVID, solo testing, ¿ya? Entonces, algunos resultados preliminares, les cuento así como el resumen, como tenía poco tiempo, no les voy a mostrar todos los resultados. Entonces, el resumen es que lo mejor es que los modelos que mejor funcionaron fueron los del tipo 4, ¿allá? Y esto fue contraintuitivo, porque nosotros pensábamos que iban a funcionar mejor los con el input como crudo. O sea, fue mejor, esto es un mensaje, fue mejor primero haber creado los atributos y haberle pasado ese set de atributos a la red, que haberle pasado los datos así como en crudo, ¿ya? O haberle pasado juguera, haberle pasado todo junto, lo crudo más los textos, ¿ya? Entonces voy a concentrar los resultados en el experimento 4, ¿ya? Que fue el que mejor resultado nos dio, ¿ya? En el que teníamos los atributos como input. Ahí está. Entonces, en resumen, ya por ejemplo, fíjense que están viendo los resultados siempre de testing, ya aquí no hay nada de training. Entonces, este es el testing en el periodo pre-COVID, entonces desde el agosto 2013 hasta el 22 de octubre del 2020, ¿ya? Ahí aprovecho de ver el resultado, cuánto mejor, eran harto mejor, o sea, fíjate que acá más o menos, ¿cierto? ¿Cierto? Como el nivel de accuracy andaba como en un 80 y algo %, ¿ya? En los otros modelos, así, no lo recuerdo de memoria, pero era un 60% o incluso menos, ¿ya? Y como la variable era dicotómica, 60% no era muy bueno, entonces fue bastante la diferencia, era mucho mejor haber hecho como preproceso de haber creado los atributos, ¿ya? Y lamentablemente justo para la parte como de análisis de los comentarios de los fans y si iban al fondo a hacer sentimiento positivo o negativo, no teníamos data para ese periodo, pero sí teníamos data para el periodo de COVID. Entonces aquí se nota que, fíjense que durante COVID, ¿cierto? Las métricas como que bajaron, o sea, bajamos de un 80 y tantos % a un aproximadamente como 70% de capacidad predictiva, pero era bastante estable, o sea, incluso para predecir los otros outputs, que eran estos outputs de métricas ¿cierto? De comentarios, también andábamos cerca del 70 y algo % de acierto, ¿sí? Y esto, la de abajo, era al final también, teníamos como un periodo en que acá, esto era COVID, pero todavía habían partidos, y acá en noviembre y diciembre no hubo partidos, ¿ya? Entonces acá efectivamente también hubo como una pequeña caída en la capacidad predictiva. Pero era bastante esperable, como que cambió el mundo, ¿ya? Ahí voy después contestando todos los atributos, o sea, todas las preguntas. Entonces, como algunas como resultados interesantes. Entonces, como teníamos atributos creados, ¿ya? Después pudimos hacer preguntas del estilo, bueno, y de toda esa gran gama de atributos que teníamos, porque acuérdense que teníamos atributos de los textos, teníamos atributos de las fotos, teníamos atributos de los videos, ¿qué atributos eran los más predictivos? ¿Qué variable era más importante para predecir si es que el post iba a ser exitoso o no iba a ser exitoso? ¿Ya? Y el resumen es que, por ejemplo, no sé si se nota, fíjense que la variable más importante, bueno, para mí es evidente, pero por ejemplo la variable más evidente es el topic name, que es una variable que venía del texto. O sea, nosotros corrimos un algoritmo que leía el texto del post y decía, este post es de tipo contenido durante el partido, o es una celebración del cumpleaños de un jugador de fútbol, o es nosotros le llamábamos como archive, es un contenido en que se está posteando un video antiguo. Entonces, pero eso lo podíamos deducir a partir del texto, y hicimos clustering, hicimos como un modelo de clasificación que automáticamente me miraba el texto y me decía el tópico, ¿ya? Entonces, esa feature, esa variable explicativa que venía del texto es la variable más importante en nuestro modelo para predecir, ¿ya? Después, fíjense que se nota mucho
hay muchas variables, fíjense que de hecho casi la mitad o más, dicen face algo, como la emoción de la cara, dónde estaba el ojo izquierdo, la edad de la cara, cuánta sonrisa tenía la cara. O sea, lo que le estoy tratando de decir es que, así como en orden de magnitud, lo segundo más importante para predecir era si hay una cara y cómo está esa cara. O sea, si la cara estaba contenta, si la cara así como mostraba euforia, si es que la cara estaba, por ejemplo, mirando de frente a la cámara, todo eso hacía que el post fuera más exitoso, ¿ya? Y después hay otro tipo de variable, por ejemplo, el media type. Entonces, media type era si es que el post tenía solo un texto, solo una foto, solo un video o era un carrusel. Entonces, por ejemplo, nos dimos cuenta de que en general los posts que tenían videos eran más exitosos que los otros, ¿ya? Perdón, al revés, no, al revés. Si tenía un video, era menos exitoso. O sea, como que la gente se aburría viendo video, prefería ver así como una foto con el texto. Ese tipo de posts eran mucho más, tenían mayor impacto. De ahí explico eso del Topic Name con más detalle, pero es justamente lo que estáis diciendo tú, César, ¿ya? Se lo puedo explicar con calma. Entonces, solo para resumir, ¿qué estoy tratando de decirle? Aquí podríamos estar mucho rato como analizando el detalle de los resultados, pero cuando lo que estoy tratando de decir es que, dado que creamos los atributos primero, ¿ya? Después pudimos hacer estos análisis de qué atributos eran más importantes. ¿Cuál es el segundo mensaje? Bueno, ¿y cuál era más importante? El texto. O sea, obviamente, aparentemente la gente lo que más importancia le da es como al texto que va en el post. Después, en segundo orden, la foto. ¿Y qué elemento en la foto? Bueno, principalmente las caras. A los humanos nos gusta ver gente en las fotos, no nos gusta ver logo, no nos gusta ver, no sé, una foto del estadio por allá arriba, etc. O sea, en general, fotos que tenían cara y caras contentas, caras mirando de frente, eran fotos que tenían un mayor éxito. Ya, perdón, eran posts que tenían un mayor éxito. ¿Ya? Bueno, y acá está justamente en el fondo, como sabíamos eso de las fotos, de las fotos y de las caras, hicimos este análisis como doble clic de, por ejemplo, fíjense, espero que se alcance a ver, está un poquito pequeño, pero por ejemplo, fíjense que si es que la foto era de un hombre, eso, la correlación era positiva 17%. O sea, como que aumentaba la cantidad de likes si tú colocabas la foto de un hombre, ¿ya? Que no tuviera glasses, que no tuviera lentes, ¿ya? Y por ejemplo, estos left eye, right eye, básicamente son métricas de a dónde están mirando los ojos. Y justamente lo que nos damos cuenta es de que cuando los ojos están mirando para no de frente, ¿ya? O al revés, acá cuando estaban mirando de frente, eso hacía que te fuera mejor en la cantidad de likes, y estos otros ojos, que son los ojos que están mirando para los otros lados, cuando le sacáis una foto de lado, eso hacía que la cantidad de likes disminuyera. Otra variable, por ejemplo, es blurriness, es como qué tan borrosa estaba la foto, ¿ya? Entonces, mientras más borrosa estaba la foto, menos likes tenías. Y así, ¿ya? Por ejemplo, no sé, si aparecía emoción, pena en la foto, sadness, estoy triste, eso hacía que la cantidad de likes bajara. O sea, y aquí tenemos, no me acuerdo, pero tenemos como 300 fichos, o sea, podría, como les decía, estar mucho rato viendo el detalle de qué cosa hizo que me fuera bien o qué cosa me fuera mal, pero el resumen es que lo podemos hacer, y les estoy contando como algunos grandes resultados, ¿ya? Con esto ya termino, además, siendo por lo que me dijo César. Conclusiones. Bueno, la principal pregunta para nosotros era como, ¿seremos capaces de predecir si un post va a ser exitoso o no va a ser exitoso mirando el contenido del post y ocupando Deep Learning? Entonces la gran respuesta es que sí. ¿Por qué soy capaz de decir eso? Bueno, porque tenemos modelos que tienen como un 80 y tanto % de capacidad predictiva, ¿cierto? O sea, logramos demostrar de que por lo menos para decir esto va a ir bien o va a ir mal, no soy capaz de predecir el número exacto de likes, pero sí te puedo dar como a grandes rasgos, ¿cierto? Si ese post va a ser exitoso o no va a ser exitoso, ¿ya? Entonces tenemos capacidad predictiva. ¿Qué más? Como les comentaba, que fue mejor, ¿cierto?, haber creado los atributos ex ante, de habérselos pasado a la red, que haberle pasado el post, ¿cierto?, así como crudo o en raw. Y dado que creamos esos atributos, podemos hacer estos análisis del tipo de, mira, si es que el post tiene una foto,
en general es mejor que algo que tenga solo texto o que tenga un video, le iba mejor, ¿cierto? Y además, respecto del texto, el texto era como la variable más importante y el tópico específico que se mencionaba en el texto era lo que permitía en el fondo tener esta capacidad predictiva, ¿ya? Y además esperamos contribuir un poquito también como a la literatura de marketing, porque no sé si se acuerdan, pero este monito que les mostré al principio, este monito que está acá, que es como cuál es nuestro framework y que estamos trabajando solo en esa parte de acá, eso también nosotros lo estamos creando, lo estamos proponiendo como un modelo teórico, entonces también es una pequeña contribución, esperamos, a la literatura. Todavía no hemos mandado este paper a ningún journal, estamos en proceso. ¿Qué estamos haciendo ahora? Aprovecho de contarles en el último minuto. Estamos analizando el audio, porque, por ejemplo, del video solo analizamos las imágenes del video, ¿ya? Entonces ahora estamos además analizando como el canal audio, ¿ya? Entonces, por ejemplo, estamos justo ayer, antes de ayer, estamos empezando a correr unos algoritmos que, por ejemplo, como que miden la cantidad de energía que tiene un audio, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si en el audio es como ¡gol!, eso tiene mucha energía, y esperamos que eso probablemente sea predictivo, así hay un profesor latero hablando así como en este momento los jugadores están entrando, que tiene baja energía, esperamos que eso sea, ¿cierto?, no tan predictivo, pero primero tenemos que analizar los audios, son miles de audios, ¿cierto?, y crear las métricas, etc. Entonces, ¿en qué estamos? Le queremos meter entonces como un nuevo experimento que además incluya como canal de audio, ¿ya? Eso, muchas gracias, y no sé si hay tiempo para las preguntas, César. Sí, sí, por supuesto. Sí, sí. Bueno, Parto del chat. aparte de un maestro en el arte del data science, veo que eres un maestro en el manejo del tiempo, ¿ah? Te ajustaste, pero de manera Ya, magistral. son estas canas que están aquí, son por algo. Ya llevo cuántos años haciendo clases, como 15 años haciendo clases. No sé Sí. qué. Bueno, El tiempo muy, es... muy, 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 muy preciso los tiempos y todo. En un momento te detuviste, te diste cuenta que faltaban 20 minutos, por Sí. ahí anduviste comprimiendo, parece algo el mensaje. No, Sí, no, sí, bueno, no. y bueno, tú habías visto la presentación original, que la que fue que había visto César era 1 hora y media, entonces ya Sí. la había bajado a la mitad. Así Sí, claro. Bueno, mira, fíjate que ahora está muy interesante la conversación. Me repetí el plato justamente. Y habían detalles que uno, claro, surge la curiosidad acerca más detalle, pero ahí hay un equilibrio, digamos, en el grupo, digamos, y las actividades que tenemos que realizar. Así que por eso que tenemos este límite de 1 hora, pero es como un criterio autoimpuesto, una especie de flagelo, autoflagelo, digamos, no, cognitivo. también que además viene a las 6 de la tarde ese tiempo. Entonces, mira, déjame Sí, contestarle claro. la pregunta a las que están en el chat, ¿ya? Eso. Para hacerlo más rápido. Entonces, dice, bueno, Jimmy preguntaba qué lenguaje de programación, Python, ¿ya? Y herramientas para todo lo que es Deep Learning ocupamos Keras, ¿ya? Y como les mostré también ahí, ocupábamos también hartos APIs que ya están disponibles. Entonces, principalmente Azure, ¿sí? Y ese FacePass Plus es una empresa china, que ustedes saben que los chinos son como, así como medio locos con el análisis facial. Entonces, tienen unos algoritmos de análisis facial súper buenos y que no son caros de usar. Si te cobran como, no sé, $0.01 por foto analizada, una cosa así. No teníamos mucho presupuesto, entonces, ¿ya? ¿Cómo se capturó? Se realizó la captura de información. Tuvimos dos fuentes, o sea, Manchester United, como les comentaba, ellos nos pasaron esta base de datos, perdón, que es la base de datos de los posts que ellos habían creado. O sea, tenemos un tablón gigante que me dice, este es el post que se generó, la fecha, la foto, la cantidad de likes. O sea, esta base de datos la facilitó Manchester United. Y nosotros, además, como les comentaba, como teníamos los links, después yo tenía que ir con un robot, hicimos básicamente un crawler, ¿ya? Un robotito que se iba metiendo a cada uno de esos posts, iba descargando, bajábamos la metadata del post, el video, los replies, todas las fotos, y íbamos creando así como una carpeta por cada uno de los posts, ¿ya? Y además no lo dije, pero además además de Instagram, teníamos Facebook y Twitter, ¿ya? Y descargamos la data de Facebook además. Entonces ahora, por ejemplo, para el paper, queremos mostrar a lo menos 2 redes, o sea, cómo nos fue en Instagram y cómo nos fue en Facebook. Y ahora estamos en eso, estamos como analizando también el Facebook. Está disponible,
tendría que preguntar, porque por ejemplo esta base de datos que es la de Manchester United es como propietaria de ellos pagan por tener esta base de datos, ¿ya? La de los crawls, esa la hicimos nosotros, quizás esa la podríamos compartir, pero yo creo que, bueno, si es para paper, probablemente sí la podríamos compartir, si es para algún uso comercial, probablemente me digan que no, ¿ya? Después, ¿cuán importante es el análisis posterior humano para lograr obtener resultados aplicables? Es difícil pregunta, o sea, depende, o sea, por ejemplo, ¿cierto? Si el objetivo era publicar un paper, es probable que nosotros hubiésemos hecho solamente los modelos como RAW, o sea, los que yo le pasaba el video y el texto así directo, y me decía tenía un 80% de capacidad predictiva, hubiese sido suficiente para publicar el paper. Pero como en este caso tenemos como una especie de cliente, que era esta Manchester United, que estaba haciendo esta colaboración de investigación, a ellos les interesaba muchísimo saber los por qué. O sea, no les sirve solo el saber que el post va a ser no exitoso, sino que querían que yo les dijera, bueno, pero ¿y por qué no va a ser exitoso? Entonces, en ese sentido sí importaba mucho el poder hacer estos análisis humanos ex post, y ahí venía también la importancia de crear estos atributos que nos permitieran después mirar, bueno, cómo correlacionaba si había una cara, cómo correlacionaba si había una pelota, ¿ya? Entonces, esa parte del resultado humano lo hicimos también un poco como siguiendo esta necesidad que tenía Manchester United, y además, bueno, después tuvimos la suerte de que al haber hecho eso, los modelos mejoraban, pero eso ex ante no lo sabía, ¿ya? Después, César me preguntaba, tuvimos la posibilidad de interactuar con profesionales de otras especializadas que trabajan en la difusión de redes sociales en Manchester United. ¿Cuál fue la experiencia? No mucho, no mucho, como que sí, sí tuvimos un par de como entrevistas como con los equipos que estaban a cargo de los content managers, y también les presentamos después los resultados preliminares, que es una presentación muy parecida a la que están viendo ustedes, y por ejemplo les pareció muy interesante lo de las fotos borrosas, ¿ya? Porque a veces ellos suben cualquier foto nomás, o por ejemplo, típicamente las fotos que tenían un nivel como de blurriness alto, de que eran borrosas, eran fotos antiguas. Entonces, por ejemplo, ellos tenían un tipo de post que es muy del estilo así como rememorando el partido del año 74, cuando le hicimos 7 goles a no sé quién. Y claro, pues todas esas fotos, todos esos videos del año 70 y tanto, son súper malos, pues tienen súper baja calidad, son súper borrosos, y lo que nos mostraban entonces los análisis es que ese tipo de contenido no le iba muy bien. Entonces como que ahí eso les gustó harto también, porque como que ya saben que, por ejemplo, no convenía cuando publicar cosas así como tan añejas en ese sentido, ¿ya? Después, ¿cuánto mejor fueron los resultados del experimento 4? No me acuerdo de memoria, pero lo que te decía era que era significativamente mejor. O sea, como así un 10% más de accuracy, por lo menos, si es que mi memoria no me falla, ¿ya? De cómo se obtuvieron las etiquetas reales de Joy, Surprise, etc. Entonces, ahí en particular, como les mostraba acá en esa tabla, ¿ya? Perdón, en esta tabla, para obtener los atributos del texto, cuando creábamos atributos del texto, y en ese particularmente es eso, decir, es como la emoción que se menciona o que aparece en el texto, ocupábamos una librería de Spark NLP. No me acuerdo de memoria cuál era la librería, pero la puedo buscar, ¿ya? Porque de hecho justamente toda esa parte como de las features del texto la hizo mi colega, ¿ya? Pero es una de las librerías que está a llegar y usar, comillas, en el Spark, ¿ya? Lo del topic model, entonces, a ver si lo logro explicar relativamente rápido. Entonces, por ejemplo, estas dos librerías de abajo, lo que me decía era, en ese texto aparece tal persona, o aparece tal organización, aparece una fecha, o aparece la palabra clave Manchester United, ¿ya? Pero ninguna de esas dos librerías, ¿cierto?, me decía, bueno, pero ya al final, si le tuviera que colocar así como un título a este tipo de texto, ¿de qué se trataba el texto? ¿Ya? Entonces, como tú lo adelantaste, básicamente lo que hicimos fue, tomamos esos atributos de texto que creamos con estas dos librerías que estaban acá, ¿ya? Hicimos como una especie de clustering. O sea, encontramos textos en los que se mencionaban o aparecían siempre las mismas palabras clave y aparecían los mismos tópicos o entidades clave,
¿ya? Entonces ahí hubo como una especie de análisis medio manual, en que mi amigo, porque mi amigo fue el que hizo todo eso, mi colega Mohamed, en que él miró, ¿cierto?, cuáles fueron los clústeres que se formaron, y por ejemplo un clúster, no sé, pues imagínate que el clúster era así como palabra clave, pucha, no me acuerdo, pero celebrando el gol en el Old Trafford. Entonces, y había, dentro de ese mismo grupo había algo así como, y ahora vemos a Alexis chuteando la pelota, y después venía otro, y no sé qué jugador devolvió la pelota. Entonces, claramente eran textos que estaban hablando de jugadas durante el partido. Entonces, creamos un tópico que le pusimos como Match Day, como cosas que están ocurriendo el día del match, ¿ya? Y habían otro grupo de textos que mencionaban cosas, como les decía, así como de archive, como antiguo, así como rememorando el triunfo del año 1975. O que en paz descanse no sé quién. Entonces se notaba que eran como textos de algo que hablaban de cosas como añejas, media antiguas. Entonces hicimos esta especie de grupo de clúster, que es nuestra variable topic modeling después, ¿ya? Había otra de verde sandwiches. Por ejemplo, otro tipo de contenido que ellos publicaban mucho es, por ejemplo, le damos no sé, pues felicitamos a no sé qué jugador que está de cumpleaños, y aquí se ve al jugador con su familia comiéndose la torta. Y de eso había otro gran grupo de posts que hablaban como de ese tipo de cosas. ¿Ya? ¿Quedó más claro, César? ¿Te contesté? ¿Sí? Sí, sí, muy completo, gracias. Ya, después decía, este tipo de estudios se podría implementar para varias aplicaciones, como en el comportamiento de compra de consumidor y cómo enfocar los anuncios. En este contexto y basado en mi experiencia, en lo que he observado, ¿qué tan frecuente es el uso de este tipo de herramientas en la gestión de las redes de grandes marcas? ¿Podría ser un buen nicho de consultoría a futuro? Yo diría que es incipiente, está empezando, ¿ya? Piensa que nosotros que somos académicos, que somos siempre lo que en general estamos como, ¿cierto?, más a la vanguardia, estamos como empezando a hacer este tipo de cosas, pero dicho lo dicho, yo he visto ya que están apareciendo empresas que justamente ofrecen servicios del estilo de yo te analizo el contenido de lo que tú estás generando, ¿cierto?, de estas publicidades o qué sé yo, de pieza ¿cómo se llama?, con fotos, etcétera. Y eso ya existía hace tiempo, pero ahora lo más nuevo es esta capacidad que tenemos de analizar, como te decía, los contenidos multimedia. Antes era como mucho más básico el análisis, era como, yo te decía, mira, este texto es positivo o es negativo, César debe acordarse perfecto de eso. Sí. Pero ahora soy capaz de decirte, no tan solo que el texto es positivo o es negativo, sino que, por ejemplo, en este texto se menciona el sentimiento euforia, o sea, como que ya te puedo decir qué tipo de sentimiento. Y además te puedo decir, y aparece Alexis Sánchez, te puedo decir la persona en particular, o sea, como que estamos teniendo esta capacidad de ir haciendo como doble clic en el análisis del contenido. Y si yo soy capaz de analizar el contenido, después puedo relacionarlo o correlacionarlo con cómo le ha ido históricamente y puedo empezar a hacer conclusiones de qué funciona, qué no funciona, ¿ya? Y eso es un poco lo que está empezando a ocurrir. Y sí, pues hay obviamente un nicho bien grande para crear empresas que hagan este tipo de consultoría, ¿ya? Oye, me mataste con tu expresión del doble clic, ¿eh? Está, pero ahí remataste. Gracias. David, No sé si alguien más tiene alguna pregunta, algún comentario. ¿Estamos? estamos, sí. David, muchas gracias por esta muy entretenida presentación y por el tiempo que te diste para contestar todas nuestras preguntas en un tiempo, pero absolutamente Tiempo récord. acotado. Bueno, te Ya, pues. quiero dar las gracias también en nombre de la asociación, en nombre de la Universidad de Talca, también en nombre de los presentes y ojalá tengas otra charla pronto para poder aprender de las cosas que estás haciendo. Tenemos Y que hacer eso, la de finanzas. sí, claro. Sí. La de finanzas. Bueno, Ya, a pues, todos muchas ustedes, gracias. ya, y a Chao, todos chao. ustedes les mando un gran abrazo y bueno, quedamos libres para el fin de semana, así que va a quedar esta presentación disponible en YouTube para que después la podamos estudiar y ver los pormenores. Se las mando ahí. Un Ya, abrazo. sí, que estén muy bien, Que cuídense. estén a tomar la chela, como dijo Ya. Jorge. Chao, Gracias, chao. hasta luego, chao.